Jaime, bienvenido una vez más. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. En primer lugar, bueno, felicitarte por, por los 3 años, por el tercer aniversario de tu emprendimiento, que hoy en día pues es más que un emprendimiento, una empresa. Y bueno, feliz de estar aquí. Estaba como retirado de este tipo de conferencias. Últimamente he hablado mucho es de carnes y de ese tipo de cosas, precisamente por un tema de reinvención, ¿no? Que nos tocó a muchos enfocar la vida desde otro ángulo, pero bueno, siempre con el mismo cariño y con la misma humildad que pienso que hay que tener en cualquier cosa que uno se proponga. Eh, yo quisiera comenzar, en principio, bueno, dándoles la bienvenida a todos, agradeciéndoles, porque pienso que es parte del emprendedor, es esa formarse, escuchar, preguntar y obtener información sobre lo que se está haciendo. Eh, a mí me gustó o me pareció que un tema acorde para esto tenía que ver con eso de la metamorfosis. Y la metamorfosis, pues bueno, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la metamorfosis con un emprendedor? Y precisamente vista desde ese punto de la transformación de la persona, más que del emprendimiento, del emprendedor hacia emprender. Es decir, en todo ese proceso que nos lleva a cambiar tantas cosas desde cada punto de vista o desde todo punto de vista para emprender. Sin embargo, pues quiero empezar definiendo un poquito lo que es un emprendedor, ¿no? Y si tú tecleas en Google emprendedor, lo primero que te aparece es que es una persona que acepta retos. Esa es la definición, la primera que aparece en Google, ¿no? Ok, retomamos allí entonces. Ok, entonces decía que cuando tú tecleas en Google que es un emprendedor, lo primero que te aparece allí es eso de que es una persona que acepta retos para iniciar un nuevo camino. Fíjense esa definición tan espectacular que aparece en Google y no es algo nuevo, ¿no? Están hablando desde la antigua Grecia, etcétera, etcétera, de que es un emprendedor y decían que Cristóbal Colón es un emprendedor porque, bueno, aceptó un reto y se encaramó, como decía mi abuela, en unos barcos y se vino a descubrir algo que para nadie existía más que para él en su imaginación, ¿no? Entonces, yo quisiera eso en principio, establecer una diferenciación entre lo que es el emprendedor, lo que es el emprendimiento y lo que es el objeto del emprendimiento. El emprendedor entonces es esa persona que acepta el reto de hacer algo que parece difícil, que inicialmente es algo nuevo y tomar un camino distinto al que venía desarrollando hasta ese momento para luego hacerlo una forma de vida. El emprendimiento es ese proceso por el que atraviesa el emprendedor desde que concibe la idea hasta el momento en que la convierte en una realidad. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre el emprendedor y el emprendimiento. Y el objeto del emprendimiento es entonces el servicio, lo que lo que va a ser el producto de tu emprendimiento. Es decir, si vas a hacer un emprendimiento gastronómico, será pues, no sé, una torta, una empresa de paellas, una empresa de bisuterías o un servicio, etcétera, etcétera. Es importante para mí definir esta diferenciación porque los elementos que yo quisiera que revisáramos tienen más que ver con el emprendedor que con el emprendimiento y con el objeto el objeto del emprendimiento. O sea, son más desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista de la persona que emprende. Y hay una serie de elementos que se van a presentar dependiendo de por qué está emprendiendo esa persona. Entonces, nosotros como asesores, en el caso de Carmen Julia, en mi caso, en el caso de muchos de los que están acá, es importante definir primero
¿por qué esa persona está emprendiendo? Hay muchísimas clasificaciones teóricas del emprendedor, pero a mí me funciona la que establece que el emprendedor puede ser emprendedor por decisión. Y eso es cuando una persona sabe que tiene una habilidad o sabe que tiene un producto o sabe que puede desarrollar un emprendimiento y decide llevar adelante ese emprendimiento. Existe también el que, como muchísimo se ha dado en Venezuela o en muchos países latinoamericanos, el emprendedor por necesidad, porque te empuja la situación a abandonar eso que llaman ustedes los entendidos, la zona de confort. Y entonces, bueno, me tocó, como en mi caso, por ejemplo, reinventarme, no una, sino como 30 veces me he reinventado yo desde que estoy en este país, buscando cómo aplicar los conocimientos que ya tú tienes como ser humano a el desarrollo de un nuevo proyecto, de un nuevo tipo de vida, de un nuevo estilo de vida. Y hay un tercer tipo que yo establezco como emprendedor, que tiene que ver con aquel que emprende por causalidad, es decir, en el caso del inversionista, que se asocia con una persona para desarrollar un emprendimiento y lo dejan en el medio del mar y no le queda otra cosa que empezar a remar para llevar ese barco a la orilla. Entonces, ¿por qué es importante definir cuál es el tipo de emprendedor que tenemos enfrente? Por ejemplo, en el caso de los asesores, porque dependiendo de eso, tú vas a saber con qué herramientas tú puedes ayudar a esa persona a que materialice su emprendimiento. No es lo mismo que una persona te diga, mira, yo decidí emprender con esta empresa de decoración de zapatos, por ejemplo, porque yo tengo una habilidad y yo he estudiado y he revisado y sé cuál es mi competencia y sé cuál es esto y sé esto, que otra persona que te diga, mira, vale, yo me encuentro en este país, quiero desarrollar un emprendimiento, pero no tengo idea de qué es lo que voy a hacer. O sabiendo cuál es el emprendimiento que quieres desarrollar, no he revisado cuáles son las alternativas que tengo para emprender con satisfacción. Entonces, es importante determinar por qué la persona está emprendiendo. Y fíjense que siempre voy a la persona, no al emprendimiento, porque para mí el emprendimiento, al igual que la empresa, al igual que un gerente general de una empresa, no importa si la empresa es de cuchillos, si la empresa es de pantalones, si la empresa es tal, si tú tienes conocimientos gerenciales, tú vas a empujar esa empresa por un buen camino. Lo mismo me parece en el caso del emprendedor. No importa cuál es el objeto del emprendimiento, lo importante es la persona, el elemento que está emprendiendo. Y a mí me gusta entonces establecer unos elementos que debemos nosotros tener presentes de desarrollar con un emprendedor o que el emprendedor debe desarrollar. Y tiene que ver, en principio, con la humildad. Para mí, uno de los elementos más importantes de un emprendimiento o un emprendedor es la humildad. Y la humildad no vista desde el enfoque de la pobreza, de que entonces yo soy humilde porque no tengo, o de una falsa modestia, o de una modestia existente, sino la humildad del reconocimiento de que existen personas que te pueden ayudar, que saben cómo ayudarte, que saben cómo empujar en tu emprendimiento y que incluso a lo mejor ya han hecho cosas similares a las que tú pretendes hacer. Entonces, para mí, ese elemento de la humildad que todos los que estamos aquí, pienso lo tenemos, porque por algo estamos aquí escuchando y viéndonos las caras y tratando como de entender de qué se trata, tiene mucho que ver con el ego del emprendedor, porque fíjense que hay una cosa, y por eso les decía al principio, que es importante determinar cuál es la razón que te llevó a emprender, porque si yo considero que yo soy el mejor haciendo camisas o haciendo parrillas, vamos a ponerme en mi caso ahorita, yo soy el mejor haciendo parrillas, yo no necesito que nadie me explique, yo no voy a escuchar ni siquiera al que me diga, mira, estás cometiendo un error, no lo estás haciendo bien. Esa necesidad de, de, de abrirle el entendimiento a ese emprendedor de que espérate un momentico, o sea,
tú eres muy bueno en lo que estás haciendo, pero es importantísimo que tengas la humildad de reconocer que hay personas que te van a enfocar o que te van a ayudar a desarrollar tu emprendimiento con mucha más, vas a tener mayor nivel de triunfo cuando dejes que te ayude. Si tú logras que esa persona, el emprendedor, o si el emprendedor logra manejar el ego y aceptar con humildad esas recomendaciones, entonces viene el segundo elemento, que es el enfoque. Nosotros cuando emprendemos tendemos a pensar, y me incluyo porque me ha pasado muchísimo, ya va, pero yo para qué le voy a pagar a alguien que me lleve el Instagram si yo me puedo ahorrar esos $50 y llevarlo yo. ¿Y por qué yo le voy a pagar a alguien que me lleve la contabilidad si yo puedo hacerlo? ¿Y por qué yo me voy a hacer tal cosa? ¿Y por qué? Entonces pretendemos convertirnos en toderos y nosotros hacemos todo. Y perdemos el enfoque en lo que es el emprendimiento como tal, o sea, cuál es mi emprendimiento. Si tu emprendimiento es fabricar camisas, tú debes dedicarte exclusivamente a eso. Debes rodearte de gente como Crece Empresa, como Business Consultant, como todos los que están acá, para que te den las herramientas que tú necesitas para desarrollar tu emprendimiento y sobre todo delegar ese trabajo que no es secundario, pero no es el protagonista. Fíjense que yo pienso que muchísimas veces eso que nosotros vemos como secundario puede terminar siendo el eje que te permita a ti lograr un emprendimiento satisfactorio. Si no, pregúntenle a Chespirito con el Chavo del Ocho. El principal eje del Chavo del Ocho no era el Chavo, era Don Ramón. Si ustedes le quitan a Don Ramón, que era un personaje secundario, a la trama del Chavo del Ocho, se echó a perder, porque entonces no tiene Kiko a quien decirle chusma, no tiene doña Florinda a quien pegarle, la Chilindrina no tiene papá, el Chavo no tiene... Entonces, hay elementos secundarios dentro de una estructura que son quizá más importantes que el propio protagonista. Entonces, allí nosotros tenemos que entender que todo ese equipo que nos puede ayudar, que es secundario para nosotros, porque para nosotros el principal eje es, somos nosotros mismos o es el producto, esos personajes secundarios, por llamarlo, por seguir hablando de lo mismo, y eso no lo digo yo, eso lo dijo en una entrevista Carlos Villagrán, Kiko. El eje central del Chavo no era el Chavo, ni era Chespirito, ni era nadie, sino Don Ramón. Y lo dice Elvis Crespo por ahí en una canción que dice que sería mi vida sin ti. Bueno, sería como el Chavo sin Don Ramón, un fracaso. Entonces, yo quiero traigo este ejemplo un poco para que nosotros nos demos cuenta que a veces lo que nosotros consideramos que es secundario puede ser lo principal en un emprendimiento. Entonces, ¿cómo me enfoco yo en mi emprendimiento? Pues entregando a las personas que saben el manejo de los elementos que son importantísimos para el desarrollo del emprendimiento, pero que no es el desarrollo del producto como tal, sino de la contabilidad, del Instagram, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Luego tenemos que hablar de la preparación. O sea, cuando nosotros decidimos emprender o nos vemos en la necesidad de emprender, nosotros debemos prepararnos. Y esa preparación tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahorita, con esta formación, con entender y con aprender y con incluso revisar qué han hecho los que han triunfado para ser triunfadores. Porque nosotros siempre vemos que por ahí, ¿cómo no fracasar? El emprendedor se acaba en un año. Todos son cosas negativas, ¿no? Nosotros vamos a enfocarnos en que vamos a triunfar y vamos a ver a los que lo han logrado. No vamos a ver, no vamos a guiarnos de qué hizo aquel que fracasó para no hacerlo yo, sino de que más bien qué hizo el que triunfó para estar triunfando. Otro de los elementos importantes del emprendedor y que van a definir la personalidad es la actitud. Víctor Cooper, un español pues, que a mí me parece genial porque analiza de manera muy clara lo que es el pensamiento humano. Yo obviamente no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero me gusta mucho
entender hacia dónde van las cosas. Dice que la fórmula para la vida o la fórmula para cualquier cosa que tú hagas es C más H por A. Él dice que la C es el conocimiento, la H es la habilidad que suma, ¿ok? Suma el conocimiento, suma la habilidad, pero la actitud es la que multiplica. Por eso es C más H por A. Él dice que si tú eres una persona con mucho conocimiento, con mucha habilidad, pero tienes una actitud de derrota, una actitud de negativa, es imposible que tú emprendas con con buenas leads, es decir, que te vaya bien en tu emprendimiento. Todo esto lo estoy analizando desde el punto de vista subjetivo, como les dije en principio, es decir, de la persona. El análisis del emprendedor para nosotros como asesores o para nosotros como emprendedores, tiene que ver con la persona. Y por eso el título es La metamorfosis del emprendedor. No del emprendimiento ni del objeto del emprendimiento, porque eso también puede sufrir una metamorfosis. Ojo, puede ser que tú comiences un emprendimiento que tiene que ver con tortas y termines haciendo cupcake o termines haciendo pastillaje o termines haciendo una cosa porque el emprendimiento, el negocio, sufrió una metamorfosis y te llevó para allá. El verdadero reto del emprendedor es tolerar, superar, soportar dos cosas que le van a suceder. Una, el miedo. Para mí el miedo es fundamental y hay algo que me llama mucho la atención porque preparando la conferencia yo metí en Google cómo emprender con miedo y no me aparece ninguna respuesta. Todas van cómo vencer el miedo, cómo emprender sin miedo, cómo no tener miedo, etcétera, etcétera. Pero no, yo pienso que el miedo, desde el punto de vista emocional, o sea, es una emoción que puede ser muy positiva. Si tú no dejas que te cierre, ¿no? Si no, pregúntale a una cebra cuando le sale un tigre si el miedo no es el que la salva cuando sale corriendo para que no se la coma el tigre. Eso mismo, si el miedo no te paraliza, el miedo te puede servir a ti incluso en su justa dimensión para determinar los límites que no debes cruzar en un momento determinado. Incluso te puede servir para no cometer, como dicen los españoles, insensateces, para no ser insensato. Es como el límite del pensamiento positivo. Es decir, si tú no tienes miedo, pues quién sabe hasta dónde llegues, pero en algún momento te vas a estrellar contra la pared. Si tú aprendes a analizar tu miedo desde el punto de vista de eso, de una alarma que te suena, pues espérate un momentico, me parece que por aquí no va la cosa o me parece que debo modificar. Entonces, ese miedo te va a servir a ti como un termómetro para determinar si vas bien o vas mal. Por ejemplo, el que me diga a mí que se va a enfrentar a un público, porque esto es una comodidad muy grande. Aquí yo estoy solo, hablando, yo no estoy viendo a nadie, yo no sé si la gente le está gustando o no le está gustando, y esto es muy chévere, pero cuando tú te pones frente a 300 personas a hablar y de repente el que está adelante empieza a hacer así, tú dices, ¿será que el tipo está pensando o será que no entiende lo que estoy diciendo o será que no le gusta lo que está diciendo? Ese miedo que te da cuando ves allí es que te dispara una alarma. Claro, esa alarma no te puede significar a ti que te paralices y te quedes, entonces no hables más, porque al hombre no le gustó. No, lo que debes hacer es que ese miedo, mira, vamos a analizar, vamos a verle la cara a los demás. Ah, no, vale, aquí todo el mundo está disfrutando, ese señor está pensando en otra cosa, no me voy a poner nervioso por eso. Pero ese miedo que te dispara a ti esa alarma, como para decir, sigo en esta dirección o me detengo, porque yo no sé si ustedes han visto que de repente tú vas a cruzar una calle y algo te da miedo y te paraliza y pasa un carro volando. Incluso ese miedo que te paraliza te salvó la vida en ese momento. Entonces, lo que pasa es que no te puedes quedar paralizado el resto de tu vida ahí esperando, bueno, no voy a pasar más nunca, porque no, ahí debes entonces analizar qué estás haciendo mal y redirigir tu pensamiento y redirigir tu proyecto hacia dónde deben ir las cosas.
Entonces, ese miedo para mí es un elemento súper importante del emprendedor, al igual que la fe. Y la fe no como un elemento religioso, ¿sabes? Que nos vamos a poner a pensar, pero sí como la fe como la certeza de que aunque no lo veas ahorita, eso va a suceder. Entonces, cuando tú te enfocas y dices, ya va, yo voy por este camino, tengo miedo, pero un miedo razonable, un miedo racional, y tengo fe porque sé, tengo la certeza de que esto va a suceder, ¿ok? Aunque no lo vea ahorita. Y fíjese que Santo Tomás era el que decía, si no me equivoco, pues yo no soy muy ducho con eso, pero creo que Santo Tomás decía, si no veo, no creo. Y había alguien que se le contraponía en posición y le decía, si no crees, no verás. Entonces, hay una contraposición allí en cuanto a lo que es la fe. Y la fe, como todas las cosas de la vida, debe ser algo racional, bien llevado para que a ti te funcione. Entonces, ¿cuál es la verdadera metamorfosis de la que yo quiero hablar o de la que quiero concluir acá hoy? En la metamorfosis del individuo como emprendedor. Ese es el verdadero reto. Si ustedes ven en un video de la mariposa, cuando la metamorfosis, esa transformación incluso asusta. Es algo que si tú lo pones a ver, o sea, yo me imagino dos escenarios. Si yo fuera una larva y a mí se me aparece una mariposa y me dice, chico, no te preocupes, tú vas a dejar de arrastrarte, a ti te van a salir alas, te van a salir 1000 colores y vas a volar. Lo menos que yo voy a pensar es que ese está loco, porque de verdad, cambiar de allí, o sea, pasar ese proceso de metamorfosis para convertirte de una larva a una mariposa, que es la metamorfosis más bonita, ¿no? Porque de una larva para un sapo de repente la cosa no es tan bonita, pero bueno, también ocurre. Entonces, fíjense que es el cambio total de la estructura física, mental, financiera, de todo, pero sigue siendo el mismo ser. O sea, esa larva que se transforma en mariposa cambia, se transforma, le salen alas, se convierte, hace cosas que ni imaginaba que podía hacer, vuela, etcétera. Pero sigue siendo el mismo ser. Ahora, es inevitable pasar por ese periodo de transformación que incluso es hasta doloroso, porque imagínense ustedes lo que debe ser que te salga un ala desde aquí y después estirarla, y eso es doloroso, pero necesario. Igual es el tema del emprendedor. Cuando el emprendedor decide llevar adelante un emprendimiento, tiene que sufrir ese cambio de mentalidad, porque normalmente no hay una universidad oficial para el emprendimiento donde a ti te digan y te den materias para emprender. Una de esas materias debería ser el miedo, debería ser la fe, debería ser todas esas cosas. Si existiera una manera de prepararte académicamente para eso, normalmente el que emprende sale de una zona confortable para él para ir a una zona completamente desconocida, donde probablemente le va a ir mucho mejor. Pero todo ese proceso que atraviesa para llegar del punto A al punto B es el verdadero reto del emprendedor, es donde debe buscar ayuda, es donde debe el emprendedor acompañarse para que estén presentes todos estos elementos. No debe haber ego para no hacerse acompañar de las personas que lo van a ayudar, que esa ventaja no la tiene la mariposa. La mariposa no puede buscar ayuda para que no le duela, ni para que le pongan anestesia, ni para nada. Esa se tiene que sufrir su procedimiento o su proceso como es. El emprendedor también lo va a sufrir, pero con las herramientas que puede tener para que no sea tan traumático, porque todos los que estamos aquí hemos emprendido y todos hemos tenido una noche que decimos, Dios mío, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo todo mal, esto no era lo que yo quería, eso pasa, y no pasa una vez, sino Carmen que me corrija, pasa sopotoscientas veces, todo el tiempo tú piensas, porque además tú debes escuchar, pero debes escuchar a los que tienen de verdad la intención de ayudarte.
porque también hay lo que llamamos por aquí los drivers. Entonces empiezan a decir, ¿sabes? Como un taxista y va manejando, entonces tú le vas echando un cuento. No, yo que tú dejaría a tu mujer, porque es que imagínate, ¿quién se va a calar? O sea, porque él es un driver, él no le importa realmente lo que tú... Y van a venir opinadores de oficio a decirte a ti, mira, no, pero es que eso que estás haciendo tú debes hacerlo de esta otra manera. Y normalmente ese elemento jamás en su vida ha emprendido nada y cree que tiene las herramientas para decirte a ti cómo hacerlo. Entonces, a ese no es al que vas a escuchar. Al que vas a escuchar es al elemento que efectivamente se ha preparado, ha pasado. Yo pienso que para el emprendedor uno de los apoyos más importantes es la mentoría, porque ya hay gente que ha pasado, que ha sufrido esa metamorfosis y que sabe que eso va a pasar con certeza. Es el mismo ejemplo que les decía. Es la mariposa que va y le dice a la larva, mira, te va a doler, va a ser terrible, vas a tener dolores horrorosos, pero después que salgas de eso, va a ser una maravilla. Eso solo lo puede decir alguien que ya ha atravesado ese. Por eso yo a veces cuando veo, y no tengo nada, yo soy católico, pero yo a veces veo a los curas dando clases de prematrimonial, y yo digo, pero ¿qué va a saber este señor lo que es pasar 25 años con la misma persona? Tiene que decírtelo mi abuelo, que duró 60 años de casado y que sí sabe a ciencia cierta cómo es que se lleva un matrimonio, cómo es lo mismo en el emprendimiento. No importa lo que hayas emprendido, no importa que sea lo que sea, pero si pasaste ese camino, esa metamorfosis, tienes los elementos para ayudar al otro. Y el otro debe tener la humildad para aceptar. Entonces, para concluir, yo pienso que hay una frase que me gusta mucho de Mario Alonso Puig que dice que hay que sentirse orgulloso de lo que has logrado hasta ahora y tener fe de lo que está por pasar. Él dice que nosotros no somos lo suficientemente agradecidos con nosotros mismos, que nosotros no nos damos esa palmada en la espalda y nos decimos, mira, lo estás haciendo bien, sino que somos demasiado exigentes y demasiado, ojo, y no significa que es que vamos a alimentar el ego y vamos a decir, no, es que yo soy el mejor, no se trata, pero sí se trata de reconocer que hasta donde hemos llegado, yo vivo a más de 3.000 kilómetros de mi casa, de donde yo nací, de donde pasaba mis vacaciones en un pueblito que se llama Punta de Mata, que Carmen lo conoce, que allá, bueno, imagínate, si a mí me hubiese aparecido allá el Jaime del futuro y me dice, mira, dentro de 40 años tú vas a estar haciendo parrilla en Orlando. Yo digo, bueno, tú lo que estés loco. Bueno, y aquí estoy. Entonces, sí existe el emprendimiento con fe, sí existe las personas que te pueden ayudar y sí hay muchísimas razones para seguir adelante, muchas más que para detenerse. Entonces, yo quiero dejar ese mensaje. Pase lo que pase, piensen en la mariposa, piensen en la larva que se transforma en mariposa. Vean el video, dura 1 minuto. Eso no se les va a borrar nunca de la mente porque mientras sale esa ala, nadie se imagina lo que puede pasar con esa larva convertida en mariposa. Ni siquiera ella misma se lo imagina. Y no se lo imagina por lo que les decía. Si se aparece una mariposa y le dice, mira, tú vas a tener alas, pues yo pienso que no le va a creer. Entonces, bueno, quiero concluir con eso, con que sigamos adelante. Hay personas como Crece Empresa que están allí precisamente para brindar todas esas herramientas y que ese proceso o ese proceso de metamorfosis no sea tan doloroso y tan traumático, pero que evidentemente se pase y se llegue hasta el otro lado del río. Qué bueno, genial, excelente. De verdad que me ha encantado la manera y el enfoque de tus enfoques, los enfoques que nos han compartido hoy, como lo que es la humildad, enfocarse, prepararse, gestionar el miedo y tener fe. Y evidentemente eso me parecen, estoy de acuerdo contigo, pues son elementos claves, así como esa perseverancia y la resistencia
para no tirar la toalla, toda esa exposición que me encantan las metáforas y los ejemplos, me reí mucho con lo de Don Ramón, de verdad que no lo sabía, y eso Pero que veía el Chavo del 8, entonces, y la verdad es que tiene mucha razón, o sea, mucha razón, las cosas engranando todas estas cosas, y como digo yo, y lo dije en un live, en una oportunidad en donde yo le decía, yo he tirado la toalla más de una vez, en esa oportunidad yo he tirado la toalla 3 veces, pero ya va, llegó un momento, estoy como la ranita, me doy cuenta que, cónchale, todo el camino que he recorrido voy y la recojo, y entonces, bueno, me reinvento y empiezo de nuevo. Entonces yo creo que todos nos han dejado hasta ahora, todos los conferencistas que me han acompañado y que han entregado esa experiencia y esa vivencia tan maravillosa de cada uno, porque creo que te escuchaba y me acordaba de Débora, lo que nos decía esta mañana, me acordaba de Elia, o sea, de todas, y yo como que sí, aquí estamos un grupo de personas, los que nos escuchan, los que han hecho presentaciones, que hemos atravesado ese proceso de metamorfosis, y me encantó de verdad ese que hemos vivido, eso que nos dicen de repente, y tú vas a seguir con eso, o sea, ese elemento que nos dices de disminuir el ruido externo, creer en ti, y como dices al final, creer en ti y agradecer. No hace tanto látigo, como leí por ahí que no hace látigo, más bien, ya me acuerdo lo que, como decía Débora esta mañana, celebra los logros. O sea, celebra, no importa, apláudete tú, siente tú, disfruta tú, porque tú eres el que has vivido exactamente, tú sabes, como dice, tú sabes cuán doloroso o cuán feliz es ese proceso. Después que sale ese proceso, tal vez todo lo has vivido tú, entonces es bien importante. Yo voy a leer por aquí los comentarios que nos han ido dejando. Si hay alguna pregunta, gracias Jaime, extraordinario, me gustó el enfoque. Vamos a leer por aquí. Aquí dice...